Gracias por continuar aquí con nosotros en Noticieros Expresa TV. Bueno, tal y como lo dije antes de la pausa, hoy en exclusiva para Expresa TV estamos platicando con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Secretario, ¿cómo está? Muy bien, Víctor, un gusto estar contigo y con el auditorio de Expresa TV. Al contrario, gracias por recibirnos, gracias por estos minutos para platicar con nuestra audiencia sobre temas muy importantes que tienen que ver con el estado de Guanajuato. Hay varios sobre la mesa, desde los migrantes, ahora lo que hubo hace unas horas aquí en el municipio de León con el Infonavit, en fin, me gustaría ir abordándolos poco a poco cada uno de ellos y me gustaría iniciar justamente con el evento que hubo hoy aquí en León, en la parte del Infonavit, este anuncio que ya se había hecho desde la Federación, que a nivel república se van a construir 1 millón de viviendas. ¿Y a Guanajuato? ¿Cuántas les van a tocar a Guanajuato, secretario? Bueno, primero decirles que es una estrategia federal de la presidenta Claudia y que la gobernadora nos ha pedido al gabinete respaldarla y solicitando el apoyo de nuestros presidentas y presidentes municipales, porque el objetivo de esta estrategia es ofrecer vivienda, pero no en las orillas de las ciudades, que ese luego es el problema, que luego son viviendas que son abandonadas. La estrategia es que se buscan viviendas bien ubicadas, viviendas a un acceso y un costo más accesible. Nos decía el director que se busca que sea dirigido a aquellas personas que ganan menos de 2 salarios o 2 salarios mínimos. Esto es importante porque es gente que no tiene, y el día de hoy en Guanajuato al menos, la oferta de vivienda, digamos, a interés social es muy poca. Nos hablaban ellos de una necesidad de más de 40,000 viviendas, cuando en el mercado hay 7,000. Entonces hay una gran necesidad de vivienda y el objetivo es de este convenio atender esta necesidad con reservas territoriales que estarían poniendo el Estado, los municipios, y eso de manera inmediata reduce costos porque el terreno pues sería a través de una donación. Segundo, también es el tema, nos decía el director, hay una gran cantidad de personas que ya lograron pagar sus créditos, pero que no han liberado sus hipotecas. Esto es importante porque hay que hacer un trámite entre el registro público y estamos buscando la manera de poderlo agilizar y que este número de créditos que ya fueron liquidados, pues concluyan el trámite con su cancelación de hipoteca. Otro tema que también hay preocupación por el Infonavit es con estos créditos que se han vuelto impagables. Nos explicaba el director que hay una necesidad y se congelaron estos créditos para que el mayor capital se vaya a capital. Mire, quiero regresarme un poquito a lo que usted decía, secretario, sobre ese déficit de viviendas. 40,000 es el número de viviendas que faltan en Guanajuato. ¿Se tiene mapeado qué municipios son los que tienen mayor número de déficit o es un número general? No, sí se tiene mapeado. Aquí lo importante es, bueno, en su gran mayoría es sobre el corredor León, Silao, Irapuato, Celaya. Pero hay municipios como Apaseo, El Grande, municipios como San Miguel, Dolores Hidalgo, que también requieren vivienda y donde van a estar trabajando nuestras presidentes y presidentes municipales para que estas reservas territoriales, repito, nos ayuden a disminuir los costos y que la vivienda esté bien ubicada. Repito, no la queremos en la periferia, se quieren lugares estratégicos. Y en esos lugares estratégicos, secretario, al hablar de no quererlas en la periferia, se me viene, por ejemplo, a la mente Celaya, ¿no? En Celaya, pues prácticamente ha ido creciendo y hay pocos espacios en la zona céntrica. ¿Qué tipo de lugares se buscarían para generar estas viviendas? Bueno, incluso, desconozco si es el caso en Celaya, pero al menos aquí en León nos ha sucedido que el factor que estén en una orilla también genera abandono de viviendas, y ese es un tema que la gobernadora le externaba al director, de ir también por recuperar esas viviendas que ya fueron abandonadas por distintas circunstancias o créditos que se dejaron de pagar, y lo que se está buscando es que sean lugares que tengan acceso al transporte público, obviamente que cuenten con los servicios, claro, y que se vuelvan realmente atractivas para los derechohabientes, que sean viviendas que nos permitan cubrir una necesidad de las nuevas familias, de estas personas que se casan, tienen hijos y que hoy por hoy no tienen una oferta porque no hay vivienda de interés social en Guanajuato. Esa es una necesidad. Y no hay vivienda, también hay que decirlo, porque para los desarrolladores se volvió poco atractivo por el ingreso, la utilidad que pudiera generar. Entonces, por eso es cuando entra el Infonavit con esta política. 500,000 de viviendas las va a desarrollar el Infonavit y el otro 500,000 de viviendas va a ser para aquellos que no son derechohabientes. Estamos hablando de meseros, taxistas, gente que tal vez no tenga este beneficio,
pero que sin lugar a dudas tiene la necesidad. Entonces va con una política integral. Nos decía el director, que si Guanajuato sumaba más viviendas, hay capacidad, el Infonavit cuenta con los recursos y lo importante es dar estas alternativas a los derechohabientes. Correcto. Y hablando de los que ya tienen su vivienda, que ya pagaron, tocaban también un tema muy importante, lo acaba de decir, en la liberación de la propiedad, la hipoteca. Veíamos ahí en las estadísticas que daba el director del Infonavit, 113,000 viviendas que ya están pagadas a nivel estado y 83,000 aproximadamente sin liberar. ¿Qué se va a hacer en ese sentido, secretario? Bueno, aquí incluso decirles que es un tema de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si tú quieres vender esa vivienda, la quieres heredar, la quieres transmitir, el simple hecho de que tengas una hipoteca pues te limita. Entonces, aquí lo que estamos viendo incluso es la posibilidad de una reforma legal para que ya no tenga que ir con el notario y me pida 15,000 pesos para hacer otra escritura, ¿no? Estamos buscando el esquema para que sea simple, que sea sencillo, que pudiera funcionar a través de un oficio donde pues Infonavit informe que ya está saldado la cuenta y se pueda generar esa cancelación de hipoteca o de gravamen que es indispensable, y que las familias también sepan, porque muchos también lo hacen porque no conocen que es necesario hacer esta cancelación de gravamen. Ya, y sí, nada más dice, pues ya terminé de pagar y ya solito ahí se arregla, pero no es así, hay que hacer el trámite. Correcto. En esta primera etapa son tan solo 32 municipios, es en esta primera parte, ¿se piensa sumar al resto de los municipios? Sí, son 32 municipios que ya localizaron reserva territorial, que dicen, le quiero entrar con la donación. Y también nos comentaron, a ver, si hay municipios que no, en esta etapa no firmaron, pero adquieren reserva, van a ser también bienvenidos. Hay municipios pequeños, Guanajuato, pues tenemos municipios como Atarjea, Jichú, que son pequeños, pero que también en algún momento pues pueden tener esa necesidad de vivienda, y bueno, vamos a trabajar también con ellos de la mano. Correcto. Eso por el lado de la vivienda, pero también sabemos que recientemente estuvo de gira de trabajo en los Estados Unidos, específicamente en California. Platíqueme, secretario, estuvo este acercamiento incluso con el cónsul allá en los Estados Unidos, en esta zona de California, estuvo acompañado de él, de representantes migrantes. ¿Qué le platican? ¿Qué le dicen nuestros coterráneos? Bueno, primero decirles que estuvimos el día miércoles allá en Estados Unidos. La gobernadora nos encomendó a la secretaria Alicia Esparza, secretaria de Derechos Humanos, y su servidor, a hacer presencia. ¿Por qué? Porque pues, se viene un temor, hay una incertidumbre muy fuerte en la Unión Americana. Nosotros en Guanajuato calculamos, tenemos 1,5 millones de guanajuatenses viviendo en Estados Unidos, es un número muy alto. La zona de Los Ángeles, nos decía el cónsul, después de la Ciudad de México, es la ciudad con más mexicanos, fíjate. Después de la Ciudad de México, Los Ángeles, California, es la ciudad con más mexicanos. Él calcula en una población de cerca de 8 millones de habitantes, 3.5 pudieran ser mexicanos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué se nos solicitó? Bueno, la gobernadora lo ha dicho, este es el gobierno de la gente, y lo que nos ha dicho, hay que salir del escritorio, ir al territorio. Y justo fue lo que hicimos, estuvimos en Casa Guanajuato, importante que sepan para las familias que Guanajuato tiene 4 casas en Estados Unidos. Tenemos en Atlanta, en San Antonio, en Texas, tenemos en Chicago y está en Los Ángeles. Son casas de enlace donde pueden tener acceso a capacitación, a servicios jurídicos, y donde hacemos también luego ferias con los consulados para entregar actas de nacimiento, regularizar CURPS, hacer trámites que se requieren, expedir credenciales de elector. Y el trabajo que se hizo en esta gira fue primero de acercamiento con nuestros líderes. Ellos se les informó que hasta el día de hoy, quiero ser muy claro, hasta el día de hoy no ha habido una deportación extraordinaria o masiva. Sí ha habido deportación, pero corresponde a los números que se venían manejando de manera habitual. ¿Qué nos han informado del gobierno de Estados Unidos? Bueno, que ahorita se están haciendo deportaciones, pues aquellas personas que tienen tal vez una orden de aprehensión o que tienen una situación pendiente legal con el gobierno allá, y que pues se están generando, digamos, muy estratégicas o dirigidas a este sector. Sin embargo, bueno, ellos nos comentaban la posibilidad de que Guanajuato esté listo. Llevamos el mensaje de la gobernadora de una estrategia de un retorno asistido, y que vamos a estar ya trabajando con ellos, ya lo estamos haciendo.
llevamos cerca ya de 200 asesorías en estas casas de enlace. Comentarles que tenemos incluso la posibilidad de aquellos paisanos, migrantes de nosotros que sean llevados a frontera, incluso de cubrir los gastos de transporte para llegar a Guanajuato, y aquellos que ya están aquí, ofrecerles alternativas, proyectos productivos. Nos comentaba la secretaria Liz de un migrante que ya está obviamente deportado en Irapuato. Él nos decía, pues ya es mi segunda vez que me deportan, ya una tercera sería cárcel. Dice, yo ya no voy a ir a Estados Unidos. Él se dedicaba a la barbería, ahorita con proyectos productivos se le va a apoyar para que él pues arranque su negocio y tenga una manera de ingreso que le permita pues sostener a su familia. ¿Qué hemos visto de nuestros migrantes? Pues que es gente que tiene capacitación, te saben manejar temas de aires acondicionados, instalación de alfombras, son servicios, plomería, electricidad, que hay necesidad en Guanajuato de estos oficios y que seguramente a aquellas personas que tengan necesidad se les va a poder ofrecer. Correcto. Esas son parte de las necesidades que se acercan a estas 4 casas de enlace, 200 asesorías. Pero ¿cuál es el tema más recurrente que les dicen los migrantes? ¿Temor a ser deportados? ¿Qué va a pasar con sus familias? ¿Cuál es la mayor inquietud de nuestros cotidianos? Sin lugar a dudas es la deportación, porque pues hay familias. Nos tocó el caso de una paisana aquí de León, la atendimos. Pues sus hijos ya son nacidos allá, su esposo tiene sus documentos, pero ella no, y ella tiene 23 años allá. Entonces imagínate, ella dice, si a mí me llegaran a deportar, pues mi familia se separa, se divide. Entonces ella hizo un trámite ahí con nosotros de doble nacionalidad, se le apoyó, y lo importante, bueno, es que conozca también sus derechos y cómo puede ir arreglando su situación migratoria. Hablando justamente de este tema de los migrantes, secretario, y lo que dice que hablando con los Estados Unidos, con el gobierno, dicen que nos van a estar mandando a aquellos que tienen algún antecedente penal, y perdóname la expresión, nos estarían mandando a las fichitas, a las que ya no quieren. ¿Cómo prepararnos ante una situación de esta naturaleza, de estas personas que tienen alguna situación legal importante en los Estados Unidos y que nos la manden a nuestro país? Sabemos que hay otros que son personas de bien, como lo acaba de mencionar, que trabajan, que se lo esfuerzan y que salen adelante y que se les puede dar una oportunidad. Pero en este otro lado, en la otra cara de la moneda, ¿qué haría el gobierno del Estado? No, primero decirles, y les comentábamos, redadas como tal no se han generado, esto es importante. Sin embargo, sí hay una preocupación, y es una preocupación real, porque el discurso sí es un discurso pues generalizado. Sin embargo, también hay que reconocer que en su país hay reglas y que también se tienen que cumplir. No necesariamente las deportaciones tienen que ver con temas penales. Puede ser aquellas personas que ya también te platicaba, pues que ya fueron deportados en varias ocasiones y siguen ingresando al país de manera ilegal, pues es el rompimiento de una norma que es importante para ese país. Nosotros lo que queremos es ofrecerles alternativas y que tengan opciones para sus familias. Lo veíamos ahorita con los incendios, que fue un tema también allá en Los Ángeles, recordarán, una gran parte se incendió y hay posibilidades, pues va a haber trabajo, va a haber áreas de reconstrucción, va a haber fuentes de empleo, y lo importante, repito, es apoyar a nuestros migrantes, que tengan la información, que estén asesorados y que conozcan sus derechos. Correcto, hablábamos incluso también de la parte migrante en nuestro estado. Es muy importante pues las remesas, datos de las propias. Somos del segundo lugar nacional. 5.645 millones de dólares de remesas que se recibieron. Solo Michoacán nos gana y estamos muy parejitos. De hecho, hemos llegado a estar en primer lugar, cambia dependiendo del año cuando se haga la medición. Y hay municipios, es importante, que viven de eso, municipios del noreste, Tierra Blanca, Santa Catarina, Tarjea, que las remesas es su principal fuente de ingresos. Entonces sí es un área de preocupación, pero nuestra gobernadora nos ha pedido ocuparnos, inclusive aquellas personas que por alguna situación, lo vimos con el tema de los incendios en Los Ángeles, ya no pudieron mandar su dinerito acá. Nosotros entrarle con la Secretaría del Nuevo Comienzo y apoyarles de manera temporal para que puedan ellos pues no quedarse sin este ingreso. Claro. Y en manera ya muy puntual para poder cerrar este tema, secretario, ¿qué decirle a la gente que está aquí en Guanajuato y que tiene parientes en los Estados Unidos? ¿Cómo poder acercarse a esa casa de enlace? ¿Dónde están ubicadas? Ya nos dijo los estados, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo le puede decir su pariente, oye, acércate si tienes estas dudas? Tenemos la página de gobierno del estado, tenemos nuestras casas de enlace. Yo aquí les diría que estén muy pendientes de las redes de nuestra gobernadora porque ha subido la información a sus redes sociales
y que sepan que el gobierno de la gente estaría muy puntual y atendiéndolos. Hablemos del nuevo fiscal, de Gerardo Vázquez Alatriste, un fiscal que bueno, fue aprobado por la mayoría, toda la bancada de Morena se abstuvo, hubo esa abstención, incluso pues, han señalado que por el proceso que van a quererlo, lo van a querer destituir o al menos impugnar, mejor es la palabra, impugnar el proceso. Pero desde su punto de vista, ¿cómo vio el proceso? ¿Cómo ve que haya quedado Gerardo Vázquez Alatriste? Sabemos que es, o se ha dicho que es muy cercano a usted, en este sentido que pueda haber es parte de los beneficios, por así decirlo de alguna manera, el que pueda tener esta buena relación con usted. ¿Qué opina de la designación de Gerardo Vázquez? Bueno, creo que es una decisión que se llevó en conjunto entre el Poder Legislativo y nuestra gobernadora, una decisión responsable. Yo quiero decirles, transmitirles, la gobernadora nos ha pedido que en el tema de seguridad es un tema donde está prohibido politizar, donde está prohibido llevar un sesgo partidista, porque los únicos afectados son los ciudadanos y nosotros lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Decirles, el doctor Gerardo pues viene de ser servidor público federal, con una alta trayectoria, donde es bien visto en la federación y que requerimos de la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Un municipio solo no va a poder, el Estado solo no va a poder, pero si lo hacemos en conjunto, y lo hemos visto con estas ya detenciones y grandes operativos, vamos a lograr recuperar la paz en Guanajuato. El que sea cercano al secretario de gobierno, ¿habrá mayores facilidades? ¿Habrá esta mejor colaboración, ese trabajo en conjunto? Bueno, yo lo que les digo cercano es, pues hay colaboración como lo hay con los demás. Yo lo conocí derivado de mi función, no tengo una amistad de años con él, pero yo creo que eso es bueno, que haya colaboración, que compartamos información, que nos ayudemos mutuamente, yo creo que eso es necesario y finalmente quien pues va a recibir el beneficio cuando las autoridades están bien comunicadas, colaborando, es la ciudadanía y es lo que necesita Guanajuato, es lo que necesita México. Hay una crisis nacional, esto es importante y lo que necesitamos es que Guanajuato hagamos las cosas distintas y la gobernadora nos ha pedido la colaboración y lo hemos hecho con el gobierno federal, vamos a continuar y trabajando con Celaya, con Salamanca, con los apaseos, porque es necesario y no solo en el discurso, en los hechos, estar presente en estos municipios, así lo hemos hecho. Hemos estado en Salamanca la semana pasada, en Villagrán, y vamos a estar también acudiendo, lo ha hecho la gobernadora en nuestros municipios y apoyando. Correcto, en este mismo sentido, el propio fiscal se le cuestionaba que en cuánto tiempo tiene que dar resultados el fiscal. El fiscal decía, bueno, más que dar resultados es hacer un proyecto y con base a ese proyecto hacer una medición del desempeño. ¿Qué opinión le merece esta respuesta o cuál tendría que ser el tiempo para ver un resultado de la fiscalía en nuestro estado? Bueno, la seguridad no se construye de un día para otro. Todos los días hay que trabajarla y lo que yo les puedo decir es que ya hay acciones contundentes, ya hay algunos delitos que se ha logrado reducir. Lo que él nos dice es, hay que primero saber cómo está al interior la fiscalía, viene de un proceso de 15 años, que hay cosas muy positivas, pero también hay grandes áreas de oportunidad. El tema de la cercanía, el tema de las víctimas, la atención, que la gobernadora le ha hecho mucho hincapié en ser sensible con las familias, con las madres buscadoras y que le ha pedido esa facilidad. Lo veíamos ahora con el caso que fue muy viral en Celaya, de un tema desafortunado, de acoso, y no acoso, sino ya incluso se convirtió en algo que llegó a lo físico. Claro. Y que afortunadamente el fiscal, pues a través de su equipo, logran detener de manera pues, prácticamente muy rápida a este generador de esta agresión y que eso es un mensaje también que se le manda a la ciudadanía, que hay autoridad, que hay quien responda y quien actúe. Yo creo que eso es lo valioso, que empiece los actos a hablar por los hechos, a hablar por los resultados, que sea con acciones muy concretas y que la gente pueda ver que su ciudad recupera la paz y la tranquilidad. Sin lugar a dudas no es sencillo, requiere un proceso, pero se están haciendo las bases para lograrlo. Correcto. Hasta aquí voy a dejar esta entrevista. Yo lo invito a que se meta en nuestras redes sociales porque lo vamos a ver usted, la entrevista completa también con mi compañero Pepe Báez. Si usted ya tuvo la oportunidad de verla a las 2:30 de la tarde, sabrá entonces la segunda parte. Si no, lo invito a que siga en nuestras redes sociales y yo quiero agradecerle al secretario el que nos haya regalado estos minutos para la tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Hay temas importantes para invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales. Un gusto y estamos a la orden. Muchas gracias. Para servirles.